Me llamo Elena, tengo 62 años y hoy les voy a contar la historia de cómo perdí mi casa, o mejor dicho, cómo casi la pierdo. Todo empezó un martes cualquiera, después de un día agotador en el trabajo. Al meter la llave en la cerradura, algo no iba bien. La llave giraba, pero no abría. Lo intenté una y otra vez. El corazón me latía a 1000 por hora. Fue entonces cuando oí la voz de mi yerno Roberto al otro lado de la puerta. «Suegra, se ha cambiado la cerradura. Es para controlar el coaquinito. Acceso a todas las personas». En ese momento, con mi pesada maleta en la mano y la lluvia comenzando a caer, todavía no sabía que aquello era solo el comienzo de una batalla que cambiaría para siempre mi relación con mi única hija, Marcela. Me quedé unos segundos en el balcón, intentando asimilar lo que acababa de oír. ¿Control de acceso? ¿En mi propia casa? La casa que compré con el sudor de mi frente, donde crié sola a mi hija después de que mi marido nos abandonara cuando Marcela tenía solo 7 años. «Roberto, abre esa puerta ahora mismo». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. La puerta se abrió lentamente. Allí estaba Roberto, con esa sonrisa que siempre me irritaba. Mitad arrogante, mitad condescendiente. Llevaba puesto uno de mis delantales, como si el lugar fuera suyo. «Tranquila, suegra. Solo cambié las cerraduras porque necesitamos algo de orden aquí. Llegas tarde, haces ruido y dejas todo desordenado. ¿Organización? Esta es mi casa. ¿Dónde? ¿Está Marcela? Se está duchando. Mira, podemos hablar de esto con calma mañana. Al menos hoy has conseguido entrar, ¿verdad?» Esa frase, «al menos hoy conseguiste entrar», resonaba en mi cabeza como una alarma. Me estaba amenazando sutilmente. Me estaba diciendo que la próxima vez quizás simplemente no me abriría la puerta. Entré en la casa y lo que vi me impactó aún más. La mitad de mis muebles habían sido reacomodados. Mis fotos en la pared habían sido reemplazadas por cuadros modernos. Mi sillón favorito, aquel en el que leía todas las noches, había desaparecido. ¿Dónde está mi asiento? Lo donamos. Era viejo y no combinaba con la nueva decoración. Sentía las piernas débiles. Respiré hondo y fui directo a mi habitación, o lo que solía ser mi habitación. La puerta estaba entreabierta y al entrar vi que habían convertido la mitad del espacio en una oficina para Roberto. Fue en ese momento cuando Marcela apareció en la puerta, con el pelo mojado y una expresión que nunca antes le había visto, fría indiferencia. «Mamá, tenemos que hablar». «¿Hablar? Marcela, tu marido cambió las cerraduras de mi casa. ¿Y quieres hablar?» Mi hija suspiró, como si yo fuera la difícil en esta situación. «Mamá, no lo entiendes. Roberto y yo estamos construyendo nuestra vida. Necesitamos espacio, necesitamos privacidad. Tú trabajas todo el día, llegas tarde a casa, quieres ver la tele a todo volumen, cocinar esas comidas con olores fuertes. ¿Comida con olor fuerte? Creciste comiendo esa comida. ¿Y privacidad? Vivías en un apartamento diminuto. Te ofrecí mi casa para ayudarte a ahorrar y comprar tu propio piso. Eso fue hace 2 años. Y te lo agradecemos, mamá. Pero las cosas han cambiado. Roberto consiguió un ascenso. Ahora ganamos bien. ¿Necesitamos echarme de mi propia casa?» Mi voz se quebró. Marcela apartó la mirada. Roberto apareció detrás de ella, colocando su mano posesivamente sobre el hombro de mi hija. «Señora Elena, nadie la está echando. Simplemente estamos estableciendo límites sanos. Puede seguir viviendo aquí, por supuesto, pero necesita seguir algunas reglas». «¿Reglas? ¿En mi casa?» Técnicamente, el nombre de mi suegra, Marcela, también figura en la escritura. La incluiste como copropietaria, ¿recuerdas? Así que también es su casa. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era cierto. Hace 3 años, cuando me enteré de que tenía un problema cardíaco y necesitaba una cirugía, mi abogado me sugirió incluir a Marcela como copropietaria para facilitar las cosas si algo me sucedía. Era mi única hija, mi única pariente consanguínea. Jamás imaginé que esto se usaría en mi contra. «Marcela, ¿sabías que iba a hacer eso?» El silencio de mi hija fue más doloroso que cualquier palabra. Esa noche, tumbado en mi cama, o mejor dicho, en la mitad de la cama que aún me permitían usar, ya que la otra mitad era un escritorio, no pude dormir. Me quedé mirando al techo, intentando comprender cómo había llegado allí. Recordaba cuando nació Marcela. Yo tenía solo 28 años,
Trabajaba como auxiliar administrativa y apenas podía pagar las facturas. Mi exmarido, Paulo, era un soñador que nunca duraba más de 6 meses en un trabajo. Cuando por fin nos dejó, sentí una mezcla de alivio y terror. ¿Cómo iba a criar a una hija sola? Pero yo la creé. Trabajé en 2 empleos durante años. Renuncié a todo. Ropa nueva, viajes, incluso a volver a tener citas, para asegurar que Marcela tuviera una buena educación. Cuando por fin logré comprar esta casa, hace 15 años, lloré de alegría. Era mi fortaleza, mi santuario, el fruto de tanto sacrificio, y ahora me estaba convirtiendo en prisionero dentro de ella. Alrededor de las 3 de la madrugada, oí voces que venían del salón. Me levanté en silencio y vi una luz encendida. Me acerqué despacio y oí a Roberto hablando por teléfono. Sí, mamá, todo está bajo control. Dentro de unos meses se cansará y querrá irse. Entonces nos haremos cargo por completo. No, ella no sospecha nada. Marcela está de nuestro lado. Sí, ese apartamento en la playa pronto será nuestro. ¿Un apartamento en la playa? Se me heló la sangre. ¿Acaso planeaban desalojarme para vender mi casa y comprar un apartamento? Regresé a la habitación con el corazón acelerado. Necesitaba actuar. Pero, ¿cómo? Era mi palabra contra la suya. Y Marcela ya había elegido su bando. Esa noche tomé una decisión. Si querían guerra, la tendrían. Pero yo lucharía con inteligencia. A la mañana siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Tomé mi café como siempre. Saludé a Roberto y Marcela con una sonrisa que me costó toda mi dignidad y me fui a trabajar. Pero en el camino hice una parada importante. La oficina del abogado que había tramitado la escritura de la casa, el doctor Augusto Méndez. Señora Elena, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarla? Le conté todo. La cerradura, los cambios en la casa, la conversación que escuché sin querer. El rostro del doctor Augusto se tornó cada vez más serio. Esto es muy serio. Aunque su hija sea copropietaria, usted conserva todos los derechos sobre la propiedad. Nadie puede cambiar las cerraduras ni realizar modificaciones importantes sin su consentimiento. En cuanto a lo que escuchó en la conversación telefónica, necesitamos pruebas. ¿Evidencia? Sí. Grabaciones, mensajes, correos electrónicos, cualquier cosa que demuestre la intención de obligarla a irse para poder vender la propiedad. Sin su consentimiento, no pueden vender nada, pero con presión psicológica constante, pueden doblegarme hasta que lo acepte. Exacto, señora Elena, seré franca. He visto muchos casos como este. Hijos que, influenciados por sus cónyuges, terminan dándoles la espalda a sus padres. Es doloroso, pero es real. Debe protegerse legalmente. Salí de la oficina con una estrategia. Durante las próximas semanas, documentaría todo. Cada comentario, cada cambio no autorizado, cada intento de hacerme sentir como una intrusa en mi propia casa. Pero el doctor Augusto me había dado otra información crucial. Como propietario, también podía hacer cambios en la casa. Si quería, incluso podía restringir el acceso de Roberto, ya que legalmente solo era residente, no propietario. En el trabajo apenas podía concentrarme. Llevo 25 años trabajando como supervisora de limpieza en un hospital. Mis compañeros notaron que algo andaba mal, pero no quise decir nada. Me resultaba demasiado humillante admitir que mi propia hija me hacía eso. Cuando llegué a casa esa noche, usé la llave nueva que Roberto me había dado esa mañana, tirada sobre la encimera de la cocina como si fuera un regalo. La casa estaba en silencio. Subí a mi habitación y empecé a fotografiarlo todo. La oficina invadiendo mi espacio, mis cosas amontonadas en un rincón, el desorden que ellos hacían, que curiosamente nunca había sido un problema. Fue entonces cuando encontré algo que hizo que mi mundo se derrumbara por completo. En lo más profundo del armario que aún me pertenecía, escondida entre cajas viejas, encontré una carpeta. No era mía. La curiosidad me pudo y la abrí. Eran documentos, muchos documentos, y lo que vi me hizo sentarme en el suelo, temblando. Existía un precontrato de compraventa de la casa, fechado hace 3 meses, con las firmas de Roberto y Marcela. El comprador, la inmobiliaria del hermano de Roberto. El precio, casi la mitad del valor real de la casa. Pretendían vender mi casa por una miseria a la familia de Roberto. Era una transacción fraudulenta,
claramente por debajo del valor de mercado. Y lo peor, había un papel con anotaciones escritas de puño y letra de Marcela. La madre necesita irse antes de junio. Opción 1. Convencerla de que ingrese en una residencia de ancianos. Opción 2. Presión psicológica hasta que quiera irse. Opción 3. Las lágrimas corrían sin control por mi rostro. Mi hija, la niña a la que había acunado cada noche durante años, a la que había protegido de todo y de todos, planeaba internarme en una residencia de ancianos para poder robarme la casa. Residencia de ancianos. Yo, con 62 años, sana y aún trabajando, sería desechada como un mueble viejo, como mi sillón. Lo fotografié todo con manos temblorosas, cada página, cada nota, cada firma. Luego, con sumo cuidado, lo volví a colocar todo exactamente como estaba. No podían saber que yo lo sabía. Cuando Marcela llegó 1 hora después, me encontró en la cocina preparando la cena. Como siempre, pareció sorprendida. «Mamá, no necesitas cocinar. Ya comimos fuera. Estoy cocinando para mí misma, Marcela. Todavía puedo hacerlo, ¿verdad?» No respondió. Simplemente se fue a su habitación. La oí hablar con Roberto en voz baja. No pude oír lo que decían, pero las risas ocasionales me hirieron como puñaladas. Esa noche cené sola, y cada bocado me recordaba todas las comidas que le había preparado a Marcela a lo largo de los años. Todas las fiestas de cumpleaños que organicé sola, sin dinero, pero con tanto amor. Todas las noches que me quedé despierta cuando estaba enferma. Todas las reuniones en el colegio donde yo era la única madre que llegaba con mi uniforme de trabajo porque venía directamente del trabajo. Todo esto para terminar tirado a la basura. Pero el dolor se estaba transformando en algo diferente, en determinación, en justa indignación, en un plan. A la mañana siguiente me desperté a las 5. Mientras aún dormían, salí de casa en silencio y fui directamente a la notaría. Llevé conmigo todas las pruebas que había reunido. «¿Qué desea hacer, señora Elena?» El notario me miró con lástima en los ojos después de que le mostré todo. «Quiero proteger mi propiedad. Quiero asegurarme de que no puedan vender nada sin una orden judicial. Y quiero hacerlo de una manera irreversible hasta que este caso sea revisado por un juez. Puedo registrar una escritura de usufructo vitalicio a su nombre. Esto significa que, incluso como copropietaria, su hija no podrá vender, alquilar ni realizar ninguna transacción con la propiedad mientras usted viva, sin su consentimiento expreso y debidamente autorizado. Es una sólida protección legal. ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Urgente? Puedo tenerlo registrado para el final del día. Hazlo, por favor, hazlo». Llegué tarde al trabajo por primera vez en 5 años. Mi supervisora, doña Rita, una mujer de 70 años que trabajaba más que muchos jóvenes, se dio cuenta de mi estado. «Elena, ¿qué te pasa? Pareces un fantasma». Y entonces, por primera vez, me derrumbé. Le conté todo, hasta el último detalle sórdido. Doña Rita escuchó en silencio, con una expresión cada vez más severa. «Hija mía, te voy a contar algo. Hace 20 años pasé por algo similar con mi hijo. ¿Sabes qué hice? Luché. Luché con uñas y dientes por mi dignidad. Hoy me lo agradece, porque aprendí a valorar lo que de verdad importa. A veces, el mayor acto de amor es poner límites. Pero es mi hija, y usted es su madre. Pero ser madre no significa ser una persona sumisa. Tiene derechos, tiene dignidad, y por lo que me ha contado, tiene que luchar no solo por usted, sino también por ella. Porque esta Marcela que describe no es quien realmente es en quien este hombre la está convirtiendo». Esas palabras despertaron algo en mí. Doña Rita tenía razón. La Marcela que yo conocía era amable, empática, generosa. ¿Qué le había pasado? Cuando llegué a casa esa noche, Roberto estaba solo en la sala. Marcela había ido a visitar a una amiga. «Suegra, tenemos que hablar». «¿Sobre qué, Roberto?» «En cuanto a la señora que abandona esta casa». Roberto se puso de pie y se acercó a mí con esa arrogancia que lo caracterizaba. Pero esta vez no me sentí intimidado. «¿Te das cuenta de que ya no eres bienvenida aquí, verdad?» Marcela no tiene el valor de decirlo, pero yo sí. Queremos privacidad. Queremos formar nuestra familia sin que una suegra se interponga. ¿Formar una familia? ¿En mi casa? También en casa de Marcela. Y me eligió a mí, suegra. Me eligió a mí,
así que puedes facilitar las cosas e irte amistosamente, o tendrás que irte a la fuerza. ¿Haciendo algo malicioso? ¿Me estás amenazando, Roberto? Sonrió, pero fue una sonrisa fría y calculadora. No es una amenaza, es la realidad. Podemos hacerle la vida imposible. Podemos cambiar las cerraduras otra vez y simplemente no darle la llave. Podemos llamar a la policía y decir que está alterando nuestra paz. Puedo convencer a Marcela de que consiga una orden de alejamiento. Hay muchas opciones. ¿Y qué ganas con todo esto? ¿Por qué tanto odio? ¿Odio?, preguntó riendo. No es odio, suegra. Son negocios. Esta casa vale mucho y mi familia tiene planes para ella. Planes que no incluyen a una vieja terca ocupando espacio. Así que es cierto. ¿Quieres vender mi casa por 4 perras a tu hermano? Su rostro cambió. La máscara de cordialidad cayó por completo. ¿Cómo lo sabes? Encontré los documentos, Roberto. Encontré todo. El contrato fraudulento, las notas sobre mi ingreso en una residencia de ancianos. Todo. Por un instante, vi algo que parecía preocupación en sus ojos, pero rápidamente recuperó la compostura. Da igual lo que pensaras. Marcela está de mi lado. Es su palabra contra la tuya. Y adivina a quién le va a creer. ¿La gente? ¿A la hija devota? ¿O a la madre paranoica y problemática? Manipulaste a mi hija. Liberé a tu hija. De la culpa, de la obligación de cuidar a una madre dependiente. Le ofrecí una vida nueva y libre. Y ella la eligió. Me eligió a mí. Mentiras. La envenenaste contra mí. Piensa lo que quieras, pero para finales de mes, quiero que te vayas de esta casa. De lo contrario, de otro modo, ¿qué? En ese momento, la puerta se abrió. Marcela entró e inmediatamente sintió la tensión en el ambiente. ¿Qué está pasando aquí? Roberto se volvió hacia ella con una expresión completamente diferente. Amable, preocupada, cariñosa. Cariño, tu madre está teniendo un ataque de paranoia. Me acusa de cosas terribles. Dice que quiero robarle, que te manipulé. Marcela me miró con una expresión que no pude descifrar. Mamá, no empieces. Marcela, encontré los documentos, el contrato de compraventa, las notas sobre la residencia de ancianos, todo. Mi hija palideció. ¿Qué documentos? Marcela intentó parecer confundida, pero sus ojos la delataron. Lo sabes perfectamente. Está todo fotografiado y en manos de un abogado. Planeas vender mi casa a mitad de precio a su familia y meterme en una residencia de ancianos. A mi propia hija. Roberto empezó a hablar, pero Marcela lo interrumpió. Déjame en paz, Roberto. Déjame hablar. Respiró hondo. Mamá, no lo entiendes. Necesitamos este dinero. Roberto tiene deudas, muchas deudas. Si no pagamos pronto... ¿Deudas? ¿Qué deudas? Me dijiste que lo habían ascendido. Mentí. Lo despidieron hace 6 meses. Sobrevivimos con mi sueldo y no alcanza. Debemos más de 200,000 reales. Los acreedores llaman todos los días. Si no conseguimos el dinero pronto, lo van a demandar. El mundo daba vueltas. Ahora todo tenía sentido. Las prisas por deshacerse de mí. La venta fraudulenta por debajo del precio de mercado. Estaban desesperados. ¿Y pensabas que la solución era robarme? ¿Traicionarme? Marcela, soy tu madre. Si me hubieras dicho la verdad, habríamos encontrado una solución juntas. ¿Qué solución, mamá? Apenas ganas dinero. No tienes ahorros. Nada más que esta vieja casa. ¿La casa vieja? Sentí como si me hubiera apuñalado. En esa casa vieja creciste. Es el techo que siempre te ha cobijado. Son 30 años de mi vida sacrificados. Exacto, sacrificio. Siempre el martirio, siempre haciéndome sentir culpable por todo lo que hiciste. Mira lo mucho que trabajé. Por ti. Mira cuánto sufrí por ti. Estoy harta de esto, mamá. Harta de sentirme en deuda contigo. Las palabras eran como veneno. Roberto lo observaba todo con una sonrisa de satisfacción en la comisura de los labios. Lo había conseguido. Había puesto a mi hija en mi contra. Así que eso era, yo una madre opresiva, yo que lo dejé todo para darte una vida digna. No te rendiste por mí, mamá. Te rendiste por ti misma, para sentirte como una mártir, una heroína. Pero yo no pedí. Nada de eso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi hija. La miré detenidamente y vi a una extraña, alguien a quien no conocía. Muy bien, Marcela. ¿Quieres tu libertad? La tendrás, pero no de la forma que habías planeado. Agarré mi bolso y saqué una carpeta que guardaba allí.
Esta mañana inscribí un usufructo vitalicio sobre esta propiedad. Esto significa que, mientras viva, usted no puede vender, alquilar ni realizar ninguna transacción con esta casa sin mi autorización expresa y notarial. Puede intentar venderla, pero ninguna transacción será válida. El rostro de Roberto enrojeció de ira. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Y hay más. Esas fotos que tomé de tus documentos, ya las tiene mi abogado y 3 personas de confianza. Si me pasa algo, lo que sea, irán directamente a la policía y al Ministerio Público. El intento de fraude contra una anciana es un delito grave. ¿Anciano? Tienes 62 años. No eres anciano, gritó Roberto. Legalmente sí. Tengo más de 60 años. Y la ley me protege. Marcela empezó a llorar. Mamá, lo estás destruyendo todo. Me van a demandar. Van a arrestar a Roberto. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ver a tu propia hija sufrir? Fue la primera vez que sentí que mi corazón se endurecía. ¿Qué quiero? Pasaste meses planeando destruirme. ¿Y ahora me preguntas qué quiero? Quiero justicia, Marcela. Y dignidad. 2 cosas que me arrebataste. Los días siguientes fueron de guerra fría. Roberto apenas me dirigió la palabra. Solo me miraba con puro odio. Marcela evitaba todo contacto, encerrándose en su habitación en cuanto yo llegaba. Pero entonces, una semana después, sucedió algo inesperado. Recibí una llamada en el trabajo. Era Silvia, la madre de Roberto. Señora Elena, necesitamos hablar. Urgentemente. Quedamos en vernos en un café cerca del hospital. Cuando llegué, Silvia estaba en un rincón, con aspecto nervioso. Era una mujer sencilla, de unos 65 años, con la mirada cansada. Gracias por venir. Sé que debes odiarme. No odio a nadie, Silvia. Solo protejo lo que es mío. Respiró hondo. Mi hijo, Roberto, no es mala persona, pero es débil. Siempre lo ha sido, y se juntó con la gente equivocada. El juego, doña Elena, es adicto al juego online. Sentí un vuelco en el estómago. Me enteré hace 2 meses. Fui a tu casa cuando no había nadie y encontré los extractos bancarios. Ahora debe más de 300,000. No son solo 200,000, como le dijo a Marcela. Es mucho peor. ¿Por qué me cuentas esto? Porque cuando descubrí su plan para engañarlas a usted y a Marcela con esa falsa venta a su hermano, señora Elena, mi otro hijo no tiene ninguna agencia inmobiliaria. Todo es mentira. Roberto falsificó documentos. Iba a tomar el dinero de la venta de su casa, pagar parte de las deudas y huir. Dejar a Marcela. Dejarlo todo. Sentí que el mundo daba vuelta. ¿Huir? ¿Abandonar a mi hija? Tiene una amante en otro estado. Una mujer que conoció en internet, en páginas web de apuestas. Planea empezar una nueva vida allí. Marcela no sabe nada de eso. ¿Por qué me cuentas esto? Es tu hijo. Las lágrimas corrían por su rostro. Porque a mí también me traicionaron una vez. Conozco el dolor. Y porque Marcela no se merece esto. La están manipulando, igual que a ti. Roberto es mi hijo, pero lo que está haciendo es monstruoso. Tengo pruebas. Colocó un sobre la mesa. Dentro había capturas de pantalla de conversaciones, extractos bancarios, billetes de avión comprados para dentro de 3 semanas y fotos de Roberto con otra mujer. No sé qué vas a hacer con esto, pero Marcela necesita saber la verdad. Tomé el sobre con manos temblorosas. Una parte de mí quería correr hacia Marcela y mostrarle todo de inmediato, pero la parte racional sabía que no lo creería. No viniendo de mí, ahora me veía como una enemiga. ¿Se lo dirías? Le pregunté a Silvia. Si ella quiere, sí. Merece saber qué clase de hombre se casó. No, todavía no. Primero, necesito asegurarme de que mi hija esté protegida, financiera y emocionalmente. Entonces, ella sabrá la verdad. Silvia asintió en señal de aprobación. Señora Elena, lo siento, por todo. Cuando llegué a casa esa noche, vi a Marcela y Roberto cenando juntos, riéndose de algo en sus celulares. Mi hija parecía feliz. No tenía ni idea de que, en 3 semanas, el hombre al que amaba planeaba destruirle la vida. Y por mucho que me hubiera herido, por mucho que me hubiera traicionado, seguía siendo mi hija, y no iba a permitir que eso sucediera. Pasé toda la noche ideando un plan. Necesitaba desenmascarar a Roberto, proteger a Marcela y recuperar algo de dignidad. Pero tenía que ser en el momento y de la manera adecuados. Al día siguiente, volví a ver al doctor Augusto y le mostré todo lo que Silvia me había dado. Esto es muy grave, señora Elena.
falsificación de documentos, bigamia emocional, estafa. Podría ser arrestado. No quiero que lo arresten. Quiero que desaparezca de nuestras vidas, para siempre. Puedo preparar una queja formal, pero no, quiero hacer las cosas de otra manera. ¿Puedes preparar un acuerdo de divorcio para Marcela? ¿Uno que la proteja completamente? ¿Y un acuerdo de transferencia de copropiedad que elimine tu nombre de la escritura de la casa? Puedo, pero su hija necesita firmar. Ella firmará. Confía en mí. En los días siguientes, preparé todo, meticulosamente. También hice algo que jamás pensé que haría. Contraté a un investigador privado para documentar los movimientos de Roberto. En una semana, tenía pruebas fotográficas de que se reunía con su amante, iba al banco a realizar transferencias sospechosas e incluso visitaba la estación de autobuses para confirmar los horarios. Realmente iba a huir. Llegó el día, 2 semanas antes de su fuga. Un sábado por la noche, les pedí a los 3 que habláramos en la sala. Roberto estaba molesto, Marcela recelosa. Necesito decir algo importante. Ahora, mamá, vamos a salir a cenar. Se trata de ti, de tu matrimonio. Roberto me lanzó una mirada penetrante. Marcela, ¿amas a tu marido? ¿Qué clase de pregunta es esa? Responde, ¿lo amas? Claro que amo. ¿Y tú, Roberto, amas a mi hija? Dudó una fracción de segundo. Eso bastó. ¿Qué clase de pregunta es esa, suegra? Una pregunta sencilla. ¿La ama o no? Claro que amo. Entonces, ¿por qué compraste billetes de autobús a Santa Catarina para dentro de 10 días? ¿Sola? El silencio era absoluto. Marcela se volvió hacia él, confundida. ¿De qué está hablando, Roberto? Tu madre se está inventando cosas otra vez. Coloqué las fotos sobre la mesa, una a una. Roberto con la otra mujer, los boletos de apuestas, los billetes de avión, las conversaciones en las que hablaba de empezar una nueva vida lejos de aquí. Marcela recogió cada fotografía con manos temblorosas. Su rostro comenzó a palidecer. Roberto, ¿qué es esto? Cariño, ¿puedo explicarlo? Pues explícaselo. Por primera vez vi a mi hija gritarle. Esas fotos son viejas. La mujer es mi prima. Y las entradas, iba a daros una sorpresa. ¿Sorprendido? Las entradas son solo para una persona. Y mira la fecha de estas conversaciones. Son de ayer. Estás mintiendo. Roberto se levantó bruscamente. Estoy harta de esto. Harta de que esta vieja se meta en nuestras vidas. Harta de que siempre le creas. ¿Viejo? ¿Me llamas viejo por decir la verdad? Mi voz sonó firme. La verdad es que tú destruiste nuestro matrimonio. Todo iba bien hasta que empezaste a sospechar de mí. Marcela estaba llorando ahora. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me pusiste en contra de mi propia madre. Me hiciste participar en un plan para robar su casa. Me hiciste creer que ella era el problema cuando planeabas abandonarme. No iba a abandonarte. ¡Mentiroso! Marcela le arrojó las fotos. Fuera, fuera de mi vista. Nuestra fachada, corregí. Sigue siendo mi casa. Roberto me miró con tanto odio que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Te vas a arrepentir. Sobre todo tú, Marcela. Sin mí no eres nada. Sin ti, ella todavía tiene una madre. Algo que tú le hiciste olvidar. Me interpuse entre él y Marcela. Ahora lárgate de mi casa antes de que llame a la policía. Salió furioso, dando un portazo. Marcela se desplomó en el sofá sollozando. Me senté a su lado, pero mantuve la distancia. Todavía había mucho resentimiento entre nosotros. Mamá, yo no sé qué decir. No hace falta decir nada ahora. Fui tan estúpida, tan ciega. Fuiste manipulada por alguien que decía amarte. Me miró con los ojos rojos e hinchados. Intentaste advertirme de tantas maneras, y yo te traté como basura. Te llamé mártir, opresor. Dije cosas horribles. Usted dijo, ¿puedes perdonarme? Ahora me tocaba dudar, porque perdonar era fácil. Olvidar, reconstruir, eso sería más difícil. No lo sé, Marcela. No solo me hiciste daño, intentaste robarme. Planeaste internarme en una residencia de ancianos. Lo apoyaste mientras cambiaba las cerraduras de mi propia casa. Lo sé, y no tengo excusas, pero sigues siendo mi hija, y aún te quiero, aunque hayas olvidado que me querías. Marcela me abrazó fuerte, y yo la dejé, no porque todo estuviera bien, sino porque lo necesitaba, y porque en el fondo, yo también lo necesitaba. Las semanas siguientes fueron un proceso de reconstrucción lento y doloroso.
Roberto intentó regresar varias veces, con promesas, amenazas y manipulación. Pero Marcela, por primera vez, se mantuvo firme. Ella solicitó el divorcio. Descubrimos que tenía más deudas de las que imaginábamos. Además del juego, tenía tarjetas de crédito, préstamos e incluso usura. El hombre era un pozo sin fondo de mentiras. Lo más difícil fue cuando